Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde la hora en que nos vean. A continuación, los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Basolo les expondremos una línea del tiempo sobre la evolución de la tabla periódica. Sin más preámbulos, comencemos. 1669, descubrimiento del primer elemento. Henning Brand descubre el primer elemento científico, el fósforo. 1790, primer orden de los elementos. Antoine de Lavoisier clasificó los 33 elementos entonces ya conocidos en no metales y metales. 1817, Dobereiner descubre que los elementos con propiedades semejantes se pueden estudiar agrupándolos en grupos o en familias. 1827, Tríadas de Dobereiner señaló la existencia de otros grupos de 3 elementos en los que se daba la misma relación. 1830, descubrimiento de los elementos. Se conocieron nuevos elementos, los más importantes de los cuales fueron los gases oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. 1844. Pesos atómicos. John Dalton desarrolló una concepción nueva del atomismo. 1858. Extensión de tríadas. Varios científicos encontraron que estos tipos de relaciones químicas se extendían más allá de las tríadas. 1862. John Newlands clasificó los 56 elementos. Tablas periódicas de 3 dimensiones. Se conocen tablas de 3 dimensiones al menos desde 1862. 1863. Cilindro de Chancourtois. Vigoyer publica la primera tabla periódica. Observó que las propiedades se repetían cada 7 elementos. Puso los elementos según el orden creciente de sus pesos atómicos. 1864. Versión abreviada de la tabla periódica de Meyer. En este año publicó una versión abreviada de la tabla periódica para la clasificación de elementos. Ley de las octavas, Chancourtois y Newlands. Químico inglés anuncian la ley de las octavas. Alexander Emily Vigoyer publica que los elementos se podían clasificar según el número de su masa atómica. 1867, Gustavus Heinrich publicó un sistema periódico en espiral sobre la base de los espectros, los pesos atómicos y otras similitudes químicas. 1866, tabla extendida de Meyer. Meyer construye una tabla extendida que entrega a un compañero para que éste pueda continuar con su evolución. 1869, la tabla periódica de Mendeleev. Dmitri Mendeleev colocó los elementos conocidos en líneas, una abajo de la otra. Dispuso que los elementos que tenían igual valencia estaban en la misma hilera. 1870, Julius Lothar Meyer construyó un gráfico que expresaba las relaciones de las propiedades de los elementos. Estas son periódicas respecto a la masa atómica. 1871, Mendeleev y Meyer propusieron una tabla periódica compuesta por 7 filas y 8 columnas. 1895, Wilhelm Ramsay junto a Lord Rayleigh descubren un nuevo elemento gaseoso llamado argón que resultó ser químicamente inerte. 1898, Marie Curie junto con su esposa descubren los elementos radio y polonio. Wilhelm Ramsay sugiere que el argón se coloque entre el cloro y el potasio, además de que predice el futuro descubrimiento del neón con sus propiedades. 1911, Ernest Rutherford demostró que la carga nuclear era proporcional al peso atómico del elemento. 1913, el químico Henry Moseley propone el ordenamiento de los elementos en base a su número atómico creciente. 1936, se descubre el primer elemento artificial, tecnecio, mediante el método Fermi. 1940, Gliese-Sauer. Los últimos cambios importantes son el resultado de los trabajos de Gliese-Sauer, empezando con su descubrimiento de plutonio en 1940 y posteriormente el de los elementos transuránidos del 94 al 102. En 1945, Gliese-Sauer sugirió que los actínidos, como los lantínidos, estaban llenando un subnivel F en vez de una cuarta fila en el bloque D, como se pensaba hasta el momento. 1952, Gil Chavery presentó una nueva versión basada en la estructura electrónica de los elementos, la cual permite ubicar las series de lantánidos y antínidos en una secuencia lógica de acuerdo con su número atómico.
1965, Guerra Fría. Los rusos y los americanos compiten para sintetizar los elementos hasta 106. Se descubren nuevos elementos gracias a la técnica fusión en frío. 1988. Nuevos sistemas de nomenclatura. En 1988 se propuso el uso de nuevos sistemas de nomenclatura IUPAC y se desecharon los nombres de grupos previos. En 1996, elemento 112 se consigue al hacer chocar un átomo de zinc con uno de plomo a altas velocidades. En 1997 se nombran los elementos 104 y 109, el 104 llamado rutherfordio, el 105 dubnio, el 106 seaborgio, el 107 borio, el 108 acio y el 109 meitnerio. En 1999 surge el elemento 114 llamado fluorobio, el cual se da a notar que su media vida consta de medio minuto aproximadamente. En el año 2009, 3 brillantes estudiantes modifican la tabla periódica. Ellos, juntos con ideas parecidas, hacen que sea más fácil comprenderlo. En el 2011 se hace la actualización de la última vez cambiada por los 3 alumnos para agregar más elementos. En 2015 la tabla ha sido inventada para organizar las series químicas. Se usan para organizar un esquema coherente y dar a entender mucho mejor. Por último, en el año 2016, 4 elementos superpesados son ocupados en los números atómicos 113, 115, y 117 y 118, los cuales corresponden a nionio, mascovio, teneso y oganesón, que se refieren a ciudades, y el oganesón hace honor a un físico nuclear ruso.